Hola de nuevo. El propósito de este video tutorial es repasar un poquitín la teoría de los números complejos que vimos en clase. Como no tengo aquí el libro delante, pues voy a ir repasando según la estructura lógica de lo que sería el tema de los complejos y según también yo como vaya recordando. Entonces, los números complejos en principio surgen porque tenemos la necesidad de poder resolver ecuaciones de la forma, por ejemplo, x al cuadrado, vamos a hacerlo bien, x al cuadrado más 1 igual a 0. Si intentamos resolver esta ecuación por los métodos ordinarios del álgebra, encontraríamos que pasamos el 1 para el segundo miembro y nos quedaría que x al cuadrado es igual a menos 1. En principio no conocemos ningún número en R. No hay ningún número en R que elevado al cuadrado nos dé menos 1. Esto en R no tiene solución. No solución. La necesidad de encontrar solución a este tipo de ecuaciones, como ya dije antes, y otras muchas más, pues trajo como la consecuencia de que había que ampliar o hacer más grande el conjunto de los números reales. Y entonces, por ello, se introduce un nuevo conjunto que se llama el conjunto de los números complejos. Se suele representar con una letra C y una rayita así, ¿vale? El conjunto de los números complejos. No voy a entrar en detalles de cómo se introduce este conjunto formalmente porque, bueno, si no haríamos un video tutorial de horas, ¿no? Lo que voy a hacer ahora va a ser poner el papel cuadrícula porque vamos a basarnos en lo que sabemos de la geometría y de la trigonometría para poder interpretar geométricamente cómo representamos en el plano los números complejos. Entonces vamos a basarnos en un sistema de ejes coordenados según la definición moderna de los ejes coordenados. En el eje de las abscisas vamos a poner la X, que va a ser la parte real o el eje real, y en el eje de las Y vamos a representar todos los complejos que tienen una parte imaginaria pura. Bien, basándome en lo que yo sé de la teoría de vectores, vamos a marcar ahí una unidad, vamos a marcar ahí otra unidad, aquí vamos a marcar una unidad y aquí vamos a marcar otra unidad. Bueno, esto seguiría, ¿no? Hacia abajo, menos 1, menos 2, etcétera, etcétera, y aquí menos 1, menos 2 en el eje X o eje real. Bien, todos los números que estén sobre el eje de las X van a tener, por ejemplo, componentes 1, 0, 2, 0. Vamos a ponerlo aquí en pequeño. Por ejemplo, esto sería el punto de coordenadas 1, 0. Este sería el punto de coordenadas 2, 0. Este punto de aquí sería el punto de coordenadas 0, 1. Como punto, ¿eh? Y este punto sería el punto de coordenadas 0, 2. Bien. Entonces, esto es como si, y quiero recalcar el como si, ojo, no es igual, sino como si pudiese tener una especie de base, que estaría esta base en la dirección del eje de las X y esta en la dirección del eje de las Y, y esta base que sería 1, 0, insisto, como si, y 0, 1, me sirviese a mí para representar cualquier punto del plano. Por ejemplo, ese punto de ahí vamos a llamar P, que tiene coordenadas X, Y. Este punto P que tiene coordenadas X, Y, el punto P de coordenadas X, Y, yo lo podría representar de la siguiente manera: X, Y, esto sería igual a X, 0 más Y, perdón, más 0Y, o lo que es lo mismo, X que multiplica a 1, 0, más Y que multiplica a 0, 1. Bien, dicho esto, es como si pudiésemos representar cualquier punto del plano como
una especie de vector y ese vector tuviese dos componentes, una que tendría un valor sobre el eje real y otra que tendría un valor sobre el eje imaginario. Bien, esto tiene un nombre y se llama plano de Argand. Plano de Argand. Y me sirve para representar los números complejos como pares de números reales. De tal forma que, como veremos más tarde, el punto o los puntos 1, 0 lo identificamos como el número real 1. El punto 2, 0 lo identificamos como el número, vamos a poner una triple igualdad o tres rayas como el número real 2. El punto menos 1, 0 lo identificamos como el número real menos 1. Y así sucesivamente. El punto 0, 1 lo identificamos como el número i. El punto 0, menos 1 evidentemente lo identificamos como menos i. Bien, dicho esto, entonces yo cualquier punto del plano x y lo puedo poner como de la forma x más y por y, según esto de aquí. Vale, bien. Dicho esto, ya tengo introducida la forma binómica de los números complejos. Si nos fijamos, este punto del plano, vamos a olvidarnos de que es un punto y vamos a nombrarlo por la letra z. El complejo z, se suele llamar z, se representa como la parte real más y veces la parte, más y veces la componente imaginaria. También lo podéis ver así, x más y por y. Bueno, de las dos formas lo podéis ver. Y si os fijáis, voy a volver a hacer el dibujo aquí, esta vez con un sistema de ejes coordenados. Este sería el eje real, este sería el eje imaginario y voy a poner ahí el complejo z. Este complejo z va a tener o va a distar cierta cantidad del origen y por lo tanto, aplicando lo que sabemos de geometría básica, podemos encontrar un triángulo rectángulo donde esto va a ser la componente x, esto va a ser la componente y esto de aquí evidentemente va a formar un ángulo que vamos a llamar θ. Esto de aquí es una distancia, por lo tanto va a ser, vamos a llamar el módulo del vector, el módulo del complejo, de tal forma que basándonos en la trigonometría básica encuentro que el módulo del complejo z, el módulo del complejo se expresa como si fuese el valor absoluto. Esto sería igual a raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Y el ángulo, o también conocido a veces como el argumento, es justamente, bueno, si definéis la tangente de θ como y partido de x, entonces os queda que θ es igual al arco tangente y partido de x. Por lo tanto, según esto, yo puedo transformar el complejo de la siguiente manera. X me quedaría r por el coseno de θ, punto y coma, y igual a r por el seno de θ. De tal forma que el complejo z en forma trigonométrica me quedaría r que multiplica al coseno de θ más y veces el seno de θ. Esto es la fórmula trigonométrica, y la forma polar, que es la última que vamos a ver, es la siguiente, que es cojo el módulo y en pequeño pongo el argumento o el ángulo. Digamos que es una forma simplificada de, para que lo entendáis, es una forma simplificada de poner la forma trigonométrica. Bien, según esto ya tengo los complejos en las distintas formas que vamos a estudiar o que vamos a trabajar. Como los complejos son números, puedo sumarlos, restarlos, multiplicarlos y dividirlos. Y puedo calcular las potencias de los números complejos y las raíces de los números complejos. Bien, lo siguiente que vamos a ver va a ser la suma de complejos. Entonces, para la suma de complejos, lo más sencillo en este caso es cojo un complejo z, por ejemplo, que sea
vamos a decir que sea x más y veces y cojo otro complejo z', que sería x' más y veces y'. Si lo sumo, z más z' no es otra cosa que x más y por y más, esto sí que lo podéis poner así, x' más y por y'. Bien, entonces aquí lo único que hay que tener en cuenta son términos semejantes. Esto no lleva parte imaginaria, esto no lleva parte imaginaria, por lo tanto trabajo como si fuesen monomios equivalentes y me quedaría que la parte real sería x más x' y ahora más, saco factor común a la y que multiplica a y más y'. Por lo tanto sumo parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. En el caso que nos lo den en forma trigonométrica, si nos lo dan en forma trigonométrica lo pasamos a forma binómica y se suman de forma muy fácil. En clase puse más menos, porque ya sabéis vosotros que una resta es sumar al primero lo opuesto del segundo, ¿de acuerdo? Bien, lo siguiente, el producto de dos complejos. Vamos a hablar ahora del producto. El producto de dos complejos, pues aquí hacemos lo siguiente, que sería cojo el complejo z y z' anterior, por lo tanto el producto sería z por z' y sería x más y por y, todo esto multiplicado por x' más y por y'. Bien, entonces aplico la propiedad distributiva, esto por esto, me quedaría x por, a ver si, vamos a hacer más pequeño para ver si consigo que me quepa todo en una misma línea. A ver, no sé si lo conseguiré, a ver, sería x más y por y, producto x' más y por y'. Entonces, hago esto por esto y esto es justamente x por x'. Hago esto por esto, sería más y veces, porque aplico la propiedad conmutativa, x por y'. Ahora, esto por esto, más y veces y por x', y ahora esto por esto, que sería más y veces al cuadrado y por y'. Bueno, entonces vamos a ponerlo todo ahora en un color, que me quedaría según esto, sería x por x' más y veces que multiplica, vamos a sacar factor común aquí y me quedaría y veces que multiplica a x por y' más y por x', y ahora más y cuadrado que multiplica a y por y'. Bueno, y ahora vamos a dar una interpretación de esto de aquí, porque esto de aquí no puede quedar así. Vamos a ver lo que pasa con y cuadrado y vamos a dar ya el valor de lo que sería y. Bien, dijimos que y lo identificábamos con el punto 0, 1, ¿de acuerdo? Para los números complejos, o el producto de los números complejos, mejor dicho, se establece la siguiente definición, que es la que vamos a deducir de aquí. A veces todo esto que estamos haciendo es cíclico, pero bueno, digamos que a veces que introducimos cosas sin primero decir un poquitín para qué lo hacemos. A lo que iba, cogemos el complejo y que decíamos que lo identificamos con el punto de coordenadas 0, 1. Si hago y por y, me quedaría 0,1 por 0,1. Bien, cuando realizo este producto, esto vale justamente y al cuadrado, ¿no? Y al cuadrado es y por y, que es 0,1 por 0,1. Y si establezco un producto, que es lo que quiero demostrar que esto vale menos 1, al realizar el producto de los números complejos, me queda, sería primera por primera, vamos a ponerlo aquí, el resultado final sería x por x' menos y por y' más y veces
x por y' más y por x'. Cuando aplico esta definición aquí, me quedaría primera por primera, 0 por 0, menos segunda por segunda, menos 1 por 1, más... vamos a ponerlo de la siguiente manera. Esto quedaría primera por primera, x menos y por y', coma, x y' más y x'. Entonces cuando esto lo hago aquí, me quedaría primera por primera, 0 por 0, menos 1 por 1, coma, 0 por 1, más 1 por 0. Y esto no es otra cosa que menos 1, 0. Y esto lo identificamos como el número menos 1. Por lo tanto, y al cuadrado vale menos 1. Y entonces es por lo que sustituimos aquí ese valor. Bien, dicho esto, yo aquí puedo decir que y vale entonces la raíz de menos 1. Y este es el valor habitual que se suele dar a conocer a los alumnos cuando se introducen los números complejos y muchas veces nos explica de dónde sale. Por lo tanto, el producto de números complejos en forma binómica sería, resumiendo, z por z' sería x menos y por y', coma, x' por y, perdón, x' por y, x por y' más x' por y. Y esto tiene la forma binómica siguiente: x por x' menos y por y' más y veces, abro paréntesis, x por y' más x' por y. Si lo hago en forma trigonométrica, z sería igual a r por el coseno de teta más y veces seno de teta. Z' va a ser otro vector con el módulo distinto y con otro ángulo distinto, coseno, por ejemplo, de teta' más y veces por el seno de teta'. Entonces, cuando realizo el producto z por z' sería r por r', y después de hacer todas las operaciones me quedaría coseno de teta más teta' más y veces el seno de teta más teta'. ¿De acuerdo? Bien. En caso de que z sea igual a z', en caso de que z sea igual a z', encontraría que z por z' sería z al cuadrado, y entonces me quedaría r cuadrado que multiplica al coseno de 2θ más y veces el seno de 2θ. Y si esto lo generalizo, me quedaría que z elevado a n es justamente r elevado a n que multiplica al coseno de n veces θ más y veces el seno de n veces θ. Y esto dijimos que tenía la fórmula de Moivre. Así, de Moivre, fórmula de Moivre. Bien, esta va a valer también cuando n es negativo. Según esto, ya vimos la suma, la resta, la multiplicación, y nos falta entonces la división y bueno, tenemos también la potenciación y nos falta la división. Entonces vamos a dividir dos complejos, división de complejos en forma binómica. La división de complejos en forma binómica, si tenemos que z es x más y por y z' es x más y por y', tenemos que, por ejemplo, z partido de z', esto es igual, hago la división, x más y por y, partido todo de x' más y por y'. Entonces a mí me interesa dejar en el denominador algo que tenga la parte real, pues multiplico por 1.
Si multiplico por 1 encuentro el mismo número complejo, pero multiplicar por 1 es lo mismo que multiplicar y dividir por la misma cantidad. Y entonces aquí ahora introduzco el concepto de complejo conjugado. El complejo conjugado de un complejo es ese mismo cambiando el signo a la parte imaginaria. Matemáticamente es como si aquí tenemos el complejo z y este sería el complejo conjugado z'. Sería una reflexión a través del eje real, ¿de acuerdo? Eso es lo que se interpretaría geométricamente. Bien, dicho esto, si multiplico por 1 es lo mismo que multiplicar y dividir por el complejo conjugado del denominador. Entonces multiplico por x' menos y por y' y arriba por x' menos y por y'. Y entonces al hacer el producto de dos fracciones es numerador por numerador, denominador por denominador. Y entonces, como es numerador por numerador y denominador por denominador, me quedaría en el numerador x más y por y multiplicado por x' menos y por y', y abajo x' más y por x' menos y por y'. Ya voy a hacer esta operación, que sería x' más y por y', todo esto multiplicado por x' menos y por y'. O bien aplicáis la propiedad distributiva, o bien suma por diferencia de cuadrados, que sería x', vamos a ponerlo así, x' al cuadrado menos y cuadrado y' al cuadrado. Pero ahora como y cuadrado es igual a menos 1, os queda justamente x' al cuadrado más y' al cuadrado, que al sustituir arriba nos sale lo siguiente, que sería el producto x más y por y multiplicado por x' menos y por y', y abajo x al cuadrado más y al cuadrado. Este es el cociente de dos complejos en forma binómica. En forma trigonométrica, pues nada, aplicáis esta fórmula de aquí y lo único que hay que tener en cuenta es lo siguiente, que si z es igual a r por el coseno de teta más y por el seno de teta, 1 partido de z es igual que 1 partido de r que multiplica el coseno de teta más y por el seno de teta. Esto si no os acordáis de las fórmulas, que el coseno de teta es igual que el coseno de menos teta y que el seno de teta es igual que el menos seno de teta. Si no os acordáis de esto, hacéis lo siguiente. Por lo tanto, multiplicamos por el complejo conjugado y me quedaría coseno de teta menos y por el seno de teta, coseno de teta menos y por el seno de teta. Y esto sale justamente igual a 1 partido de r que multiplica al coseno de teta menos y por el seno de teta, y abajo os quedaría el coseno cuadrado de teta menos y cuadrado, que sería más seno cuadrado de teta. Y esto no es otra cosa que aplicando la teoría de la trigonometría, la fórmula fundamental de la trigonometría. Esto es bueno, se suele poner así, coseno de teta menos y por el seno de teta partido todo de r. Por lo tanto, si tengo que hacer el cociente z, que es r coseno de teta más y por el seno de teta, y z', que vale r' por el coseno de teta más z' por el seno de teta', de aquí saco que 1 partido de z' es coseno de teta' menos y por el seno de teta' de arriba, dividido todo de r. Y el cociente z partido de z' no es otra cosa que z por 1 partido de z', lo que es lo mismo, r partido de r', que multiplica, después de hacer operaciones, os quedaría coseno de teta menos teta' más y por el seno de teta menos teta'. Bien, como ya
dije antes, la fórmula de De Moivre es válida para n, y entonces os quedaría que 1 partido de z elevado a n sería 1 partido de r, todo esto elevado a n, que multiplica al coseno de n teta menos i por el seno de n teta. Bien, tenemos la suma, la resta, la multiplicación y la división, y lo único que me falta son las raíces, bueno, la potenciación, y me faltan las raíces. Por lo tanto, yo sé, por ejemplo, vamos a hablar ahora de las raíces. Raíces enésimas, más. Bien, yo sé, por ejemplo, me piden que calcule el complejo, perdón, la raíz cúbica del complejo 3 más i. Yo me baso en lo siguiente, que es que, por ejemplo, que la raíz cuadrada de 4, esto sale más 2 y menos 2. Entonces yo sé que va a haber dos soluciones para la raíz cuadrada de 4. Entonces yo vamos a suponer que quiero encontrar la siguiente solución al problema, que sería, digo que W es el complejo que es la raíz enésima de Z. Z es el complejo que yo lo puedo poner de la siguiente manera. R que multiplica al coseno de teta más i por el seno de teta. ¿De acuerdo? Y W, que va a ser otro complejo, va a ser R mayúscula por el coseno de, vamos a poner otro ángulo, beta no, vamos a poner chi, perdón, más i por el seno de chi. Son dos complejos que van a estar relacionados por la operación raíz enésima. Bien, pero hay amigos, vamos a ver. Si este es el complejo Z con ángulo teta, este complejo es igual que este y este después de dar una vuelta, este después de dar dos vueltas o hacia atrás, así o así. Por lo tanto, el complejo Z yo lo puedo poner que es R que multiplica al coseno de teta más 2k por pi más i veces el seno de teta más 2k por pi, que son las vueltas que yo voy a dar a la circunferencia. Y ahora, de la ecuación W igual a la raíz enésima de z, o lo que es lo mismo, z elevado a 1 partido de n, que también lo podéis ver así, os quedaría que os quedaría lo siguiente, que encontramos que W elevado a n es justamente z, ¿no? Si despejáis, la raíz cuadrada pasa al otro lado como potencia de base n, y entonces os quedaría que en esta ecuación, como W elevado a n lo puedo poner aplicando la fórmula de De Moivre, R elevado a n que multiplica al coseno de n veces chi más i veces el seno de n veces chi, y a su vez z era el complejo R que multiplica al coseno de teta más 2k por pi en función del número de vueltas que da la circunferencia, y no me canso de decirlo, 1, 2, 3, 4 en un sentido y ahora en otro, 1, menos 1, bueno, menos 2, menos 3, el valor de k, etcétera, etcétera. Por tanto, dicho esto, me quedaría más i veces el seno de teta más 2k por pi. Cuidado, ya me estoy adelantando. Y entonces, igualando, queda el módulo tiene que ser igual al módulo y los argumentos tienen que ser igual a los argumentos. Por lo tanto, encontraría de aquí lo siguiente, que sería que, vamos a ver que me quepa ahí, que R elevado a n tiene que ser igual a R, lo que implica que R es R elevado a 1 partido de n, o la raíz enésima del radio.
Y lo otro, encontraría que el ángulo sería igual, n veces el ángulo sería igual a, n veces el ángulo, no, mejor decimos n veces el argumento, que es un ángulo. Bueno, sí, es un ángulo, para que lo entendamos, es un ángulo. Sería θ más 2k veces por pi, lo que implica que chi en este caso sería θ más 2k por pi partido todo de n. Y ahora bien, por lo tanto, al sustituir me quedaría que w, que es z elevado a 1 partido de n, o la raíz enésima de z, es r elevado a 1 partido de n, o el módulo elevado a 1 partido de n, que multiplica al coseno de θ más 2k por pi partido de n más y veces el seno de θ más 2k por pi partido de n. Y ojo, ahora k toma los valores 0, 1, 2, hasta n menos 1, porque si vuelvo otra vez a coger si tomase el valor de n, encontraría de nuevo el valor de k. Esto es cíclico y bueno, y hablamos de ello en clase. Y finalizaría aquí la teoría, pero voy a comentaros una cosina, que es lo que se llaman los grupos cíclicos, que consiste en lo siguiente: y elevado a 0 es 1, por cualquier número elevado a 0 vale 1, y es igual, bueno, a i, por ejemplo, sería raíz de menos 1, y cuadrado es igual a menos 1, y al cubo sería i cuadrado por i, que queda menos i, menos 1 por i menos i. Si calculo i a la cuarta va a valer otra vez 1, porque es i al cuadrado por i al cuadrado o i al cubo por i, y esto vale justamente 1. i a la quinta, vamos a ponerlo bien, i a la quinta es justamente i, porque sería i cuarta por i, que vale i. Vamos a poner esto así aquí: i cuarta por i, que vale i. I a la sexta es i a la quinta por i, que vale menos 1 por i, son vamos a ver, un segundín, a ver, i a la quinta es i por i que queda menos 1, y a la séptima es justamente i a la sexta por i, que vale menos 1 por i, que es justamente menos i. Y entonces podéis deducir con la profe, pues entonces i a la 8 es lo mismo que i elevado a 0, i a la 9 es lo mismo que i a la 10 es lo mismo que i cuadrado, y a la 11 es lo mismo que i al cubo. Pues esto se llama en matemáticas un grupo cíclico, y bueno, tiene su importancia sobre todo estos cuatro de aquí, y forman, serían las raíces cuartas de la unidad. Y entonces tengo el valor aquí, tengo el valor aquí, tengo el valor aquí y tengo el valor aquí, y forman matemáticamente un polígono, un paralelogramo, sería un cuadrado girado. Bueno, esto como anécdota es importante. Bueno, esto es también muy importante a la hora de resolver las potencias de complejos. Y nada, estudiar, trabajar, repetir las veces que sea necesario, y ya sabéis, si tenéis alguna duda me la preguntáis en clase. Espero que lo hayáis entendido, espero que os hayan gustado, y nada, lo de siempre. Thank you for watching.